muchas gracias por participar en esta sesión, por darse en el tiempo. Recordarles un poquito, yo soy Linda Angélica Lugo Castro, psicóloga y soy la directora de Cita Contigo, que es un centro terapéutico donde brindamos asesorías, orientación, atención psicológica, acompañamiento terapéutico. También hacemos talleres de psicoeducación y retiros vivenciales. Dentro de Cita Contigo tenemos este espacio que es comunidad Círculo de Padres. Em, es un grupo de ayuda mutua para personas, enfocado para personas que tienen un familiar en adicción. En esta sesión, por lo general, tenemos invitados especiales que nos ayudan, nos colaboran, contribuyen con herramientas y estrategias que nos sirven para fortalecer nuestro vínculo y nuestro trato con la personita nuestro familiar que está en adicción. Agradecemos mucho la colaboración de los participantes, sobre todo de los profesionales que se toman el tiempo para acompañarnos en esta sesión, porque sabemos que tal veces tienen agendas muy complicadas, sin embargo lo hacen de una forma gratuita. También para recordarles que si quieren tomar las sesiones con ellos, pues están completamente disponibles. Recordando también que tanto como la persona que tiene la adicción y el familiar deben tomar un tratamiento, ya sea psicológico, psiquiátrico, acompañamiento terapéutico, médico, todas las áreas. Entonces, pues bueno. Muchas gracias. La psicóloga invitada hoy es Jenny Paula Murillo con el tema el perdón. Muchas gracias por su tiempo, por su colaboración, por su experiencia y acompañarnos a nosotros en este camino de apoyo mutuo para las familias y las mamás que tienen un familiar en adicción. Entonces, me gustaría saber si hay personas nuevas que gusten presentarse. Queremos saber quiénes son, cómo se llaman, qué los motiva a estar acá. Es importante para nosotros conocerlos. Recordemos que este es un grupo de ayuda mutua, por lo tanto, es bueno compartir las experiencias, compartir nuestro sentir o simplemente desahogarnos. Bueno, entonces, por favor, levante la manita las personas que gusten presentarse. No los veo, no los veo. Miro a Gabriela, no sé si sea quién sea, no la recuerdo. A María, Irene. Irene, ok. Irene María. Bueno, una mamita que guste darle la bienvenida a estas personitas nuevas desde su experiencia, desde esto que nos une, ¿no? Que es como el acompañamiento a nuestro familiar. Si me permite, Linda, no Ok, tengo el sí, gusto de está bien. conocer a las compañeras que acaban de ingresar, pero bueno, les damos la más cordial bienvenida. Siempre he dicho que caminar juntos es mejor. Y en ocasiones este acompañamiento, esta escucha con los demás, esta oportunidad de poder decir aquello que sentimos, aquello que estamos viviendo y que no es desconocido para ninguna de las personas que está aquí, muchas veces nos ayuda. Pues les damos la más cordial bienvenida a las personas que se están sumando. Las invitamos a que compartan este grupo en función de que hay muchas personas en todas partes que requerimos este tipo de ayuda y que no está tan a la mano.
Entonces, gracias Dios, la oportunidad de estar en línea nos permite a veces conectarnos desde nuestros lugares de origen, desde nuestros trabajos y nos permite no sentirnos solos, sino bien acompañados. Mi nombre es Gabriela Ruiz, soy consteladora familiar y fluvial. Igual le doy la bienvenida a Jenny. Bienvenida Jenny por este hermoso, hermoso corazón, porque todo nos sirve. Muchísimas gracias. Ya está saludando Gaby. María, perdón. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la Hola, hola, invitación María. y pues espero que este sea un espacio que nos pueda aportar en algo a nuestro proceso que es de todos los días. Entonces, no sé, Linda me dirá si puedo iniciar o... Yo creo que sí, podemos ir iniciando entonces con esta actividad el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Ok, sí, bueno, como les decía, pues estoy muy agradecida que me hayan brindado este espacio, poder como contribuir a estos procesos que son bien complicados y que nosotros como red de apoyo tenemos que tener unas herramientas bastante sólidas para hacer eso que necesitamos ser, esa red de apoyo, ¿cierto? Entonces, para poder, digamos que brindar esa buena red para la persona que está pasando la situación de consumo, debemos empezar a trabajar en nosotros mismos y bastante. Realmente que el tema de hoy, que es el perdón, bueno, me presento, yo soy Jenny Paola Murillo, yo soy psicóloga con un enfoque social comunitario, con experiencia con niños, niñas y adolescentes, sistemas familiares y de pareja. Dentro de todos los procesos terapéuticos que yo manejo, siempre he manejado la parte del perdón porque se me hace como un punto bastante importante para que nosotros podamos abordar otras situaciones que hay que trabajar en las personas, como la autoestima, como la regulación emocional, etcétera, etcétera. Digamos que todo esto es un componente bien amplio el que se debe trabajar, pero esta línea del perdón como tal, hablándolo desde la línea científica de la psicología, eh, tiene ya, digamos que, unos resultados bastante importantes en los procesos terapéuticos. Digamos que la idea es que ustedes puedan apropiar este tema de la perspectiva en que cada uno de ustedes lo maneje. Yo les doy, digamos que la herramienta y la información desde un enfoque social, desde un enfoque psicológico, ¿cierto? Pero de hecho esto del perdón es un tema también de alguna manera espiritual, si ustedes lo quieren llamar de esa manera, ¿cierto? Entonces, todos nosotros podemos apropiar de la manera en que nosotros consideremos y de acuerdo a nuestras propias creencias e ideologías, de tal manera que en realidad esto puede ser beneficioso para nosotros, ¿cierto? Independiente de cuál sea mi postura frente a la ciencia o mi postura frente a la psicología o mi postura frente a la espiritualidad, es que yo sepa cómo captar esas herramientas para mí desde mi punto de vista y desde mis propias creencias, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea es que hoy vamos a trabajar algo, yo lo llamo el perdón entre lo imposible y lo transformador, ¿sí? Ya vamos a ir entendiendo un poquito por qué este título. Y la idea es que nosotros podamos adentrarnos desde un punto de vista filosófico y también desde un punto de vista científico. Eh, y pues que con base en esto ya podamos tener como unas bases y unas posturas para ahí sí poder sugerir un proceso de perdón, ¿cierto? Entonces, para esto, quisiera que estuviéramos súper abiertos a la participación. No me voy a sentar a hablar es todo lo que sé del perdón, realmente que la idea es que aquí podamos de una manera compartir ese pensamiento o esa postura que yo tengo frente al perdón o ese conocimiento que yo tengo frente al perdón o cómo yo he trabajado el perdón en mi vida. Entonces, en este primer punto quisiera pues
que por favor participáramos y me comentaran para ustedes qué es el perdón o cómo lo han practicado en su vida. Si quieren pueden abrir micrófonos porque no les estoy viendo si participan. No tiene que ser la respuesta estructurada, simplemente lo que desde ustedes en las vivencias personales sienten sobre el tema del perdón o saben sobre el perdón o si alguna vez lo han trabajado, cómo lo han trabajado. Entonces, cuéntenos un poquito para poder, digamos que empezarnos a conocer un poco en ese aspecto. No todas mamás, por favor. Bueno, a mí sí me gusta, bueno, ya se abrieron algunos micrófonos. María, te cedo la palabra. Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches. Pues en cuanto al perdón, pues, o sea, uno dice, yo lo perdono, pero igual, o sea, en mi caso, ¿no? Hablo por mí. Uno dice, lo perdono, pero como que le sigue quedando como el dolor ahí, como lo que pasó. Entonces, en sí, no sé qué es perdonar. Ok, gracias, María. Ya lo vamos a revisar. ¿Qué más saben? ¿Cómo lo han trabajado? ¿Cómo lo perciben? ¿Es algo necesario? ¿Es algo? Bueno, más que perdón, la palabra perdón, yo miro más bien el aceptar. La Uh-huh. aceptación de un hecho, la aceptación de mi responsabilidad sobre el hecho y la responsabilidad compartida con el otro. En función de la parte como espiritual, el perdón es un don misericordioso, donde realmente ese don no es para el otro, es para nosotros mismos. Porque al darnos cuenta a lo mejor de aquel error que cometimos, al asumir esa responsabilidad sobre los hechos, yo puedo ser compasiva Uh-huh. primeramente conmigo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas soy un ser humano que está creciendo, que está experimentando, que está cometiendo errores y que bueno, a veces de los errores es de donde más se aprende. En realidad el perdón a nivel del espíritu es como esa puerta que te libera a ti mismo de tus propias cadenas, de la palabra culpa que tampoco utilizo mucho, pero que bueno, en estas cuestiones de madres, hijos y adictos y alcohólicos, es muy común. Es muy común querer encontrar culpables, es muy común señalar a alguien, es muy común porque eso alivia mi corazón, ¿no? Si el otro tuvo Así. la culpa, entonces yo estoy exenta de ella. Y esa es una actitud muy infantil, es una actitud muy irresponsable, porque en toda relación, por muy distante que ésta sea, todos tenemos una participación. Para Uh-huh. que haya una relación de uno, dos, para que estemos viviendo esto que estamos viviendo, que no es fácil, tuvo que haber habido muchos hechos, muchos hechos. Y entonces, particularmente, en algún momento yo fui a una hacienda de Cuarto y Quinto Paso, y para mí fue maravilloso darme cuenta de todo el dolor que tenía y que al poderlo yo expresar, escribir, de alguna manera lo liberé. Lo liberé y pude ver exactamente dónde estaba y dónde no quería estar. Y dónde estaba y a dónde sí quería ir, ¿no? Y de ahí pude yo mirar que sí tengo que crecer, que sí tengo que asumir, que sí tengo que aceptar y que en efecto a veces no se olvida, ajá, pero el dolor tiene que liberarse, porque no podemos vivir en ese estado de constante eh, preocupación, dolor, angustia. El conflicto siempre nos va a quitar libertad de amar y nos va a quitar también esa alegría de vivir.
Y creo que ante el costo, más nos conviene primero perdonarnos a nosotros mismos y después ser muy adultos y observar realmente qué es aquello que necesito mirar con más compasión, con más amor, con compasión para mí y compasión para el otro. Y ahí aparece misericordia, ¿no? La palabra misericordia que viene mucho más allá de lo que somos los seres humanos, que es algo mucho más grande que todos nosotros y que de alguna manera son virtudes que nos sanan y que nos ayudan a tomar la mano del otro para caminar juntos. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, mamitas, entonces vamos a ver una pequeña reflexión acá. Linda, ¿yo puedo compartir pantalla? Yo estoy llevando el control de esto. Te voy a Sí. hacer anfitrión y claro, desde tu lugar puedes compartir. Gracias. Adelante. Entonces, Listo, por favor, me dicen. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Es que esto es de... Listo. Entonces, efectivamente, como nos llama la reflexión, no hacer este proceso de perdón es permitir que este veneno nos siga consumiendo a nosotros, ¿cierto? Que siga precediendo nuestras acciones, ¿sí? Puede ser que una manera inconsciente, consciente o inconsciente, pero siempre es algo que nos va a precedir. Efectivamente, el perdonar no es hablar como si fuéramos unas máquinas que vamos a resetear esa parte de nuestra vida, ¿cierto? Y que el perdonar, como lo hablan los mitos y realidades del perdón, el perdonar no es olvidarme, ¿sí?, de esa situación que a mí me afectó en algún momento. El perdonar es más un proceso personal para que esa situación o ese suceso me haga crecer de alguna manera, ¿cierto? Tener algún aprendizaje que por más que no querramos que sea así, la realidad en la vida es que las situaciones difíciles son las que nos llevan a un mayor proceso de crecimiento personal, ¿cierto? Es el que nos enfrenta a nosotros mismos para ver cómo nosotros estamos hechos, esa calidad emocional, esa calidad moral, ¿cierto? Para yo enfrentar situaciones que son difíciles para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que significa el perdonar para que entendamos también cuál es la raíz, ¿cierto? Por lo menos desde el punto de vista filosófico, y es que perdonar viene de dos palabras, de la palabra per y la palabra donar, ¿cierto? Per, que viene de perdurar, y donar, que es como de algo que yo quiero regalar, ¿cierto? De algo que es gratuito. Por tanto, el yo unir estas dos palabras significa que es algo que yo regalo sin esperar nada a cambio y que no
tiene un tiempo de caducidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es porque, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que pasa mucho, y es que hay veces cuando yo tengo algún conflicto con mi pareja y yo le perdono esa situación, ¿cierto? Que me lastimó, ¿sí? Que me hizo sufrir de alguna manera, y se vuelve a presentar otra situación, entonces yo lo perdoné, ¿sí? Y abro comillas, yo lo perdoné, pero cuando se vuelve a presentar esa situación, entonces nuevamente vuelvo a revivir el dolor de la situación que yo en teoría perdoné, ¿sí? Aquí claramente no hay un perdón genuino, ¿sí? Estamos hablando más de pasar la situación, ¿sí? Sin que yo haya podido hacer un verdadero proceso personal para entender esa situación que a mí me afectó. ¿Listo? Entonces, aquí nos habla de que el perdón tiene unas características vistas desde la filosofía, es que es algo incondicional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no perdono porque otra persona me haya pedido disculpas, ¿cierto? Yo no tengo que estar sujeto a la acción de la otra persona para poder sentir que debo perdonar, ¿sí? Claramente, como lo decía el video y como hay veces usamos frecuentemente como como esta metáfora, y es que cuando nosotros llevamos tantas situaciones que nos han cargado a lo largo de nuestra vida, pueden, como les mencionaba, definir nuestra manera de ser, ¿cierto? Pueden definir nuestra conducta, ¿sí? Muchos de nosotros, pues ya dentro de la edad que cada uno de nosotros tenemos, las vivencias que hemos tenido no nos hablan solo de situaciones que como adultos nos han afectado, sino claramente situaciones que incluso desde nuestro desarrollo infantil, adolescente, tuvimos que vivir y que nos están precediendo para las decisiones que como adulto yo estoy tomando, ¿cierto? O incluso esas situaciones que, por ejemplo, en el momento en como a nosotros nos educaban, ¿sí? Nos han precedido del cómo educamos a nuestros hijos, ¿cierto? Y que claramente han salido en las situaciones de crisis, ¿sí? Básicamente que cuando estas situaciones yo no las he trabajado, sin yo quererlo, sin planificarlo, porque yo no planifico que como madre voy a, no sé, a acceder al maltrato físico para corregir a mi hijo, o lo voy a gritar para que mi hijo entienda lo que me está afectando su conducta, ¿verdad? Entonces, son situaciones que a mí me han afectado, ¿sí? Porque claramente, tal vez, y nosotros que venimos como de esos padres que eran mucho más estrictos, ¿sí? Entonces, nosotros inconscientemente traemos mucho de esa educación, ¿verdad? Y fueron cosas o situaciones que también de alguna manera como niños nos pudieron haber afectado. Que sí, que muchos decimos, no, pero entonces no sería la persona que soy hoy, entonces si yo hubiera hecho esto como mis papás, entonces tal vez yo sería mejor persona. Pues muchas de las cosas que yo trabajo en mis sesiones con mis pacientes son el desencadenante de esas situaciones que como niño yo no pude, digamos que tuve que vivir, no pude perdonar, ¿cierto? Están presentes en mi vida y que en este momento me están definiendo como adulto, ¿verdad? Entonces, hay una frase bastante interesante de un filósofo, perdón, es Jacques Derrida, que nos indica que lo único que hay que perdonar es lo imperdonable, ¿sí? Quisiera que ustedes me comentaran si están de acuerdo con esta frase o si han vivido alguna situación que es imperdonable, que ustedes perciben como algo que no debería perdonar y lo perdoné o no lo he podido perdonar. Entonces, vuelvo y le repito la frase, es lo único que hay que perdonar es lo imperdonable. ¿Qué entienden ustedes por esta frase o qué me quieren decir de las experiencias que ustedes han tenido con respecto a lo imperdonable? Bueno, la frase misma lo dice.
Solo se perdona aquello que no queremos perdonar, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo consciente para que nosotros Ujú. podamos salir de ese lugar donde estamos en el rencor, en el enojo, sí, en la falta de perdón. Es como el 7 veces 7, ¿no? Que no es literal, es 7 veces y las que se vengan, no hay límite. Entonces, Ujú. perdonar lo imperdonable básicamente es todo aquello que pueda yo creer que no es perdonable. Muy simpática la frase. Ok, ok. Mamitas, quiero que me cuenten un poquito cómo han vivido esa situación de tener que perdonar algo que es imperdonable. ¿Cómo se sienten ustedes con esa frase o con esa situación de la vida más bien? ¿Qué es lo imperdonable? Dime, ¿Qué dime. es lo imperdonable? No, aquí preguntándoles a las mamitas, ¿qué es lo imperdonable? A lo mejor, Ceci, si nos puedes compartir cómo has vivido tú aquello que no has podido perdonar o que te costó más bien trabajo perdonar. Hola, buenas tardes. Híjoles, pues es que es un tema que de repente dices, pues ya te perdoné, pero te acuerdas y te vuelve a doler. Entonces, realmente creo que no hemos perdonado. Cuesta un poquito de trabajo, pero es muy interesante el tema porque, pues yo quisiera que me perdonaran mis hijos por lo que ellos dicen que se empezaron a drogar, ¿no? Que la otra vez estaban platicando en una junta donde tengo a mis hijos, decía que nosotros como padres hacemos 5 heridas en nuestros hijos: el abandono, el rechazo, la humillación, el hacer cargo de obligaciones que no son de ellos, pero yo hice, bueno, ellos dicen que yo les hice el del abandono, que me salí a trabajar, pero yo le decía a la misma psicóloga, ¿qué puedo hacer yo como mamá ahora para que ellos me perdonen? Y me dijo ella, dice, es que ya no puedes hacer nada, dice. Si tus hijos dicen que tú los heriste, tú los abandonaste, ellos tienen que trabajar esa herida que ellos tienen. Pero me queda así como que el ruido de poder yo sanar a lo mejor, pues así como que un perdón así tan, tan grave, yo lo veo así, pues son muchos perdones los que sí me causa, pero así como que dijera uno un perdón imperdonable, pues creo que en mi infancia, mi vida, pues no he sentido así como que un dolor fuerte, más bien creo que he hecho dolor yo a personas, pero pues sí es muy interesante estar un poquito en el tema. Yo a través de mis hijos, que ya llevo con ellos en la drogadicción 2 años, más de 2 años, eh, pues al principio yo estaba muy mal, ahorita ya me encuentro así como que un poquito más tranquila, pero sí quisiera trabajar mucho, mucho de mi parte, mucho en mi persona, y pues sí les digo, o sea, de repente mi pensar es este: decimos que perdonamos, pero realmente pues no perdonamos porque nos acordamos y nos da coraje, entonces realmente ahí como que la metáfora o o el preguntarnos, creo que realmente no hemos trabajado el perdón. Entonces a mí sí me interesaría mucho más bien perdonarme a mí misma, porque pues creo que a mí misma me he hecho mucho daño, me he abandonado como persona, como mujer, y más bien yo sí me gustaría trabajar pues el perdón, sobre todo en mí, para poder, yo creo que para poder, como decían, para poder perdonar, pues necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, pues eso es lo que yo les puedo compartir, y pues bienvenidas a todas las nuevas, y pues esta es una comunidad muy, muy bonita, a mí me gusta mucho, y pues eso es lo que yo les puedo compartir. Gracias, gracias por tu experiencia. Mariela,
Activa tu micrófono, por favor, Mariela. Hola, es que como que se me estaba cortando el internet. Buenas tardes. Bueno, el perdón, eh, am, yo creo que el perdón, bueno, después de estar en pláticas y escuchando y escuchando y escuchando, yo antes pensaba que el perdón, este, era dárselo al otro, al que había cometido algo, ¿no? Al que según yo me había ofendido o algo así. Era otorgárselo al otro, pero ahorita creo que el perdón va muy de la mano de los límites, porque pues ahí se va hasta donde permitimos que nos dañen, ¿no? O sea, como dice, nadie nos hace nada, sino nosotros permitimos hasta donde lleguen. Entonces yo creo que el perdón me lo tengo que dar a mí misma y creo que es un acto de amor hacia mí. Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguna otra mamita Sí. quiere aportar algo más? Listo, muchas gracias por sus aportes. Realmente que encontrarnos con el perdón es confrontarnos a nosotros mismos, ¿cierto? A esas situaciones que nos hicieron sentir vulnerables como seres humanos, ¿cierto? Porque no hay nada peor que uno sentir que está haciendo las cosas bien y que de repente te des cuenta que no las estás haciendo tan bien, ¿sí? Para el parecer de otras personas. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer nuestro proceso personal, ¿cierto? Porque claramente yo no puedo perdonar al otro si aún yo tengo aspectos de mi vida que siento que yo debí haber trabajado de mejor manera, ¿sí? Que yo siento que debí, y cómo nos recriminamos, y ahí sí hablando un poco desde la culpa, y es cómo nosotros sentimos que pudimos haber afectado al otro o cómo permitimos que otras personas nos afectaran. Claramente, como lo que dice Mariela, este tema de que otras personas puedan vulnerarme es la falta de los límites, ¿cierto? Y es porque muchas veces nosotros ni siquiera conocemos nuestros propios límites, nuestros límites personales, ¿cierto? Simplemente actuamos en función de lo que vaya pasando, ¿cierto? Tal vez de darle gusto a nuestros hijos, de darle gusto a la familia, de darle gusto a una sociedad, pero realmente no tenemos muy bien definidos nuestros límites porque no hemos trabajado en nosotras mismas, ¿sí? El trabajar en uno mismo implica que uno se reconozca, ¿sí? Que uno se reconozca a tal punto de que sé cuáles son las cosas que yo quiero para mi vida, ¿sí? Cómo yo me percibo como persona. Si yo me tengo que reinventar como persona, lo tengo que hacer en algún punto de mi vida, y cuando yo entienda que tal vez esta versión de mí no es la que yo quería, ¿cierto? Y entonces, como Cecilia nos manifestó, siente que es el momento de cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos desde este punto de vista del perdón, nos confrontamos a unos temas emocionales supremamente álgidos. ¿Y por qué les hablaba de esta frase que lo único que hay que perdonar es lo imperdonable? Porque muchas veces nosotros percibimos que el perdón, o lo que muchas veces he escuchado a mis pacientes, es que, uy, no, yo eso, la verdad, nunca lo voy a perdonar. No, yo eso jamás se me va a olvidar, ¿sí? Esto jamás lo voy a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo perdono algo que no está superando mis límites, pues básicamente que en realidad no estoy perdonando, porque como les expliqué, en realidad la frase de perdonar es algo que limite, que extralimite todo lo que para mí es tolerable, ¿cierto? Porque hay unos niveles, ¿no? Hay unos niveles de lo que me puede afectar a mí en la vida, ¿sí? Ah, lo perdono y bueno, ya lo pasé. Pero hay situaciones que son totalmente críticas y difíciles y que incluso pueden cambiar totalmente las vidas de cada uno de ustedes, incluso como lo que están viviendo en este momento, ¿cierto? Entonces, nos encontramos muchas veces cuando trabajamos con pacientes con problemas de cualquier tipo de adicción, y es que siempre
la persona que tiene ese tipo de situaciones tiende a no responsabilizarse sobre su propia conducta, sino condicionarla a situaciones que lo afectaron. Claramente, sí, nosotros somos un todo, ¿cierto? Nosotros somos alguien que nos educó, nosotros fuimos una sociedad, nosotros fuimos unos amigos, nosotros fuimos una familia, pero en algún punto de la vida yo me tengo que hacer dueño, ¿cierto?, de mis propias acciones. Y es allí donde yo debo entender que, por ejemplo, en el caso de ustedes, una de las mayores dificultades para perdonar es ese autoperdón, ¿cierto? Es el sentir que yo pude haber hecho más, que pude haber hecho mejor. Y en realidad, pues digamos que cada uno de nosotros como padres hemos venido trabajando con lo que tenemos, mamás, ¿cierto? No estoy justificando porque sí, claramente tendremos que asumir lo que nos corresponde en cada una de las situaciones, pero yo decido hasta qué punto, de alguna manera decirlo, me voy a martillar con mi responsabilidad y justificar o quitarle la responsabilidad sobre la conducta de la otra persona. ¿Sí? Entonces allí es donde yo entiendo que si bien yo pude haber generado una afectación porque en algún momento tenía una manera de pensar o de hacer las cosas diferente, siempre todos nosotros tenemos diferentes caminos, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues la persona que elige el camino finalmente es quien debe asumir el resultado de esa decisión, ¿cierto? Que si yo identifiqué que esas situaciones que pudieron afectar a otras personas, debo trabajarlas como persona, pues ahí es donde yo me debo centrar, en el ahora, ¿verdad? Es allí donde me debo centrar. ¿Cómo voy entonces desde el dolor incluso que pudiera haber generado en otras personas, o el que me genero a mí misma desde el punto de vista de la culpa, cómo eso me va a hacer crecer a mí como persona? Y esa es una de los pilares del perdón, ¿cierto? El crecimiento personal, ¿sí? Tener esa tranquilidad de que esa situación, de que esos sentimientos que desprenden de esa situación, yo los trabajé. ¿Listo? No que la situación se me va a olvidar, no que voy a olvidar lo que me generó el daño, ¿cierto? Pero sí ya voy a trabajar la emoción que desencadenó esa situación. ¿Listo? Entonces, quisiera preguntarles a ¿ustedes qué conciben o qué piensan con respecto a las diferencias entre justicia, reconciliación y perdón? ¿Ustedes piensan que todo va de la mano? ¿La justicia, la reconciliación, el perdón? De pronto las mamitas que no han participado, de pronto que nos cuenten un poquito qué piensan de la justicia, de la reconciliación, si tiene que ver con el perdón. Tal vez Miranda, ¿nos puedas compartir algo? Gabriela, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, yo soy Gabriela. Creo que, bueno, en mi caso, esas tres palabras van un poco de la mano. Eh, yo, a diferencia de ustedes, no tengo un hijo adicto. Eh, la persona que está en adicción es mi pareja y estoy pasando por un momento difícil, pues lo acaban de anexar ayer. Y quiero trabajar el perdón porque
antes de que él fuera anexado, tuvimos una pelea. Él se fue para su casa de sus papás y antes de que yo supiera que lo iban a anexar, yo estaba muy enojada y estaba asegurando que no lo iba a perdonar. Tenía eso del perdón muy fuerte de que no, me hizo esto, me hizo daño, me hizo tal y tal y tal. No lo voy a perdonar, son cosas que no voy a perdonar. Cuando sus papás me avisan que está anexado, se me viene el mundo abajo y pienso en, bueno, más bien reconsidero el perdón, porque fue cuando entendí que la persona que me hizo todo eso no era él, era su mente, una sustancia, era otra cosa que nos estaba atendiendo y que ahora que va a estar sanando, que va a recibir ayuda, reconsidero el seguir apoyándolo, el perdonarlo, el reconciliarme, cosas que antes de eso no las pensaba. Entonces, por eso siento que va de la mano el perdón, la reconciliación y la otra, ¿cuál era Justicia. la justicia? Porque cuando cuando él se enojó, yo decía, no, es que me hizo esto, me hizo tal y que no sé qué. Ojalá tenga algo que lo haga darse cuenta, o sea, yo quería como una justicia para él, ojalá se dé cuenta, ojalá le pase algo para que él recapacite que yo estaba con él, que yo era buena, etcétera, etcétera. Entonces ahora digo, bueno, su justicia fue recibir ayuda, tratamiento, Ujú. también va a ser justicia para mí y eso me va a ayudar a mí a perdonar, a aceptar, a reconciliarme, porque quiero verlo sano, porque quiero que regrese, porque ahora me doy cuenta que las cosas que para mí hace un día eran muy fuertes, ahora me doy cuenta que había cosas más fuertes y que yo realmente las pude haber perdonado sin que pasara esto. Entonces, también va eso de que la otra frase de no se puede perdonar algo así de lo imperdonable. Imperdonable. Ajá. Entonces fue cuando dije, es verdad, o sea, hace un día yo decía, son cosas imperdonables y no sé qué, y ahorita, gracias a todo lo que pensé y lo que me dolió, lo que me está doliendo, estoy pensando que son cosas que yo puedo perdonar, porque antes del rencor, del odio, de algo, las cosas malas, antes de todo eso existe mucho amor en mí y mucho perdón. Muchas gracias por tu aporte, Gabriela, y pues te acompañamos también en este proceso y espero que sea este espacio una gran ayuda para ti. Pues, Gabriela, eh, digamos que yo, frente a estas palabras, quiero incluso hacerles como una claridad. Y es que la justicia y la reconciliación en realidad no están atadas al perdón, ¿cierto? El perdón tiene que ser algo que está totalmente aparte de esto, ¿sí? El que tú perdones está lo que, como tú nos decías, estoy entendiendo de alguna manera, estoy siendo un poco empática en ver por qué tal vez esa persona tuvo esa conducta, ¿sí? Y estoy entendiendo que eso tal vez no era personal conmigo, sino es una situación que esa persona tiene que trabajar, ¿sí? Y lo perdono desde el punto de vista entonces que sé que no lo hizo propiamente por mí, porque yo me lo mereciera o nada de ninguna de esas situaciones, sino realmente porque es una persona que está en un proceso que debe hacer un trabajo personal, ¿sí? Pero el que yo entienda esto, yo debo entender que esto lo debo hacer para mí, Gabriela, ¿sí? Que tú lo debes hacer para sentirte tranquila contigo misma, que dentro de lo que ustedes pudieron haber vivido como pareja, se dio el apoyo o el amor que tú dices que expresaste o que le hiciste a la persona compartir y que muchas veces no necesariamente es suficiente para
enfrentar circunstancias como esas. El que tú le ofrezcas el perdón, debes sentir lo que es para ti. Como lo decían las otras compañeras, es algo que haces como un regalo para ti, para sentirte tranquila, para que eso no te preceda en tus decisiones a futuro y en el presente, ¿sí? Y no necesariamente porque tú sientas eso, necesariamente debes pensar en reconciliar, ¿sí? En este momento lo quieres pensar, ok, está perfecto, pero no debe estar atado al perdón, ¿listo? Es algo que tú debes trabajar siempre desde no permitir que esa circunstancia, que esa situación a mí me cargue en mi vida y seguir llenando mi maleta de situaciones difíciles y seguirme cargando con situaciones que tal vez no están en mis manos cambiar. ¿Listo? Está perfecto, cada uno de nosotros queremos brindar el apoyo a nuestros familiares para que se puedan recuperar, pero la expectativa es una cosa totalmente diferente a la realidad. Y yo, desde lo que yo pueda hacer, debo ser totalmente consciente que yo hago todo hasta donde me lo permita y teniendo un límite en donde si la situación no es de acuerdo a mi expectativa, no es mi responsabilidad, sino en este caso sería la responsabilidad del otro. Entonces, trabaja un poquito el tema del perdón más desde sentirte tranquila contigo misma, que has hecho de manera adecuada lo que has hecho como pareja y que si en este momento lo quieres acompañar, ok, lo puedes acompañar, pero no necesariamente debes atar el perdón a la reconciliación. Tú incluso puedes el día de mañana, si no estás con esa persona, decides separarte de la persona, perdonarlo también, pero no necesariamente estar con él, sino lo haces por tu bienestar emocional. ¿Listo? Mariela, cuéntanos. Ya, creo que yo estoy pasando por algo así, como ahorita, que usted preguntó si justicia, reconciliación y perdón van atados de la mano. Yo definitivamente no, creo que no van atados de la mano porque les voy a platicar algo. Eh, bueno, por el consumo de mi hijo y varias situaciones, tuvimos un problema con la pareja, con su pareja, con su esposa. Ella fue muy grosera y claro que yo hice cosas por ella y por el bebé y por mi hijo y las hice porque yo quise, no porque me obligaran ni porque me las pidieran, ¿no? Yo las hice porque yo quise. Pero en este momento, o sea, en este momento mi hijo está internado, su esposa está con su familia, obviamente con su bebé, se llevó al bebé y me costó mucho trabajo volverle como a preguntar por el bebé, me costó como 4 meses volverle a preguntar por el bebé, pero ya después, bueno, dije, me voy a perdonar yo las cosas que yo permití que me hiciera porque pues yo las hizo porque yo lo permití. Entonces, yo quiero seguir sabiendo del bebé, yo quiero, es mi nieto, lo amo, y para eso, pues tengo que perdonar, ¿no? No es justo, o sea, esto digo, ¿es justo lo que hizo o no es justo? Porque, pues, no fue nada agradecida, pero es el hecho de que yo haya perdonado y vuelva a tener una comunicación con ella, eso no quiere decir que nos reconciliemos. Ahorita tenemos una relación de que yo pregunto por el bebé y ella me manda fotos y me contesta lo necesario. Y yo también le pregunto lo necesario y solamente es tema bebé y yo, ¿no? O sea, yo pregunto por el bebé y nada más. Ella no me pregunta por mi hijo. Ya, yo digo, ya tendrán su momento ellos cuando mi hijo salga de tratar ese tema, cosa que pues no me incumbe de su relación, pero yo de quien quiero saber y a quien yo quiero ver es a mi nieto. Entonces, digo, ya perdoné esa cuestión de que pues no fue agradecida, bueno, así es ella. Hice yo cosas de las que cuales no me pidieron, las hice con mucho amor y eso me da paz. Que no agradezca a ella, pues ahora sí que es su situación, como ella lo quiera ver.
pero no hay reconciliación, o sea, y ahí me queda claro. Ahorita que hiciste esa pregunta, me quedó muy claro, ¿no? Empecé a dar como vueltas y vueltas y dije, pues creo que estoy actuando bien y creo que no estoy lastimando a nadie y lo más importante, no me estoy lastimando a mí, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi experiencia, no sé si lo estoy haciendo bien, pero me siento más tranquila. Gracias. Gracias, Mariela. Pues claramente, digamos que las decisiones de esa índole que se toman, la respuesta para si estoy haciendo bien las cosas o no es la propia tranquilidad. O sea, nosotros mismos somos los propios evaluadores de cada una de nuestras decisiones, ¿cierto? De cada una de nuestras conductas. Claramente, hay muchas patologías que no nos permiten identificar eso, pero dentro de lo que medianamente se considera una cierta salud emocional, yo misma puedo identificar cuando en realidad yo no estoy tranquila con esa decisión que tomé. Y efectivamente, el perdón no puede estar nunca asociado ni a la justicia ni a la reconciliación, porque el que yo perdone lo hago para mí, ¿sí? Tal vez hay una persona que me agravió de tal manera que debería incluso ir a la cárcel, y esa persona nunca fue a la cárcel. Pero yo no puedo vivir mi vida con ese vínculo negativo, ese vínculo emocional negativo, cargándome a mí como persona, ¿cierto? Porque esa persona nunca tuvo justicia. Que se busque justicia, claro, se puede buscar justicia, pero el perdón es algo que va mucho más allá, ¿cierto? Es algo muchísimo más grande que el propio odio. O sea, el acto de perdonar es un acto de humildad tan grande y de tanta madurez y tanto desarrollo emocional y personal que no siempre llegamos a hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, como tú nos decías, esa situación que viviste con tu familiar, digamos que aquí, ¿qué está primando para ti? El amor, ¿cierto? El amor es una gran guía para llevarnos al perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hace poner en una escala nuestras prioridades, ¿sí? Y mi prioridad es entender que esa persona actuó de esa manera, ¿sí? Que no se merecería ni siquiera que yo le hablara, pero ok, ¿quién soy yo? Yo soy un ser humano que también tiene unos defectos. El saber que yo puedo perdonar a otra persona es entender también, ser un poco empático con que yo estoy siempre tratando con seres humanos que cada uno es diferente, que tiene una manera de actuar diferente, de reaccionar diferente, ¿sí? Incluso que tienen unos valores diferentes. Entonces, es entender cómo yo tengo que aprender a vivir con esa situación que claramente me pudo haber afectado, porque tú puedes haber tenido muy bien definidos tus límites y tú a ella nunca le has permitido que te respete, pero te respetó, ¿cierto? Entonces no siempre va a estar dentro de mi posibilidad poder eh, controlar cómo reaccionan otras personas, ¿cierto? Ante ciertas situaciones. Yo lo haría de esta manera y yo siento que yo está correcto como lo hubiera hecho yo, pero otra persona lo hizo de otra manera y tal vez esa persona se puede sentir tranquila de la manera en que lo hizo. Entonces, por eso es bien, bien importante que nosotros tengamos en cuenta que cada situación que nos afecte, que nos dificulte continuar adelante, que sea difícil para nosotros y que yo tenga entonces, por ejemplo, tú pasaste por encima de tu orgullo tal vez, porque eso es algo que nos precede mucho, ¿cierto? De nuestro orgullo, de nuestro ego, ¿sí? Eh, pasaste por encima de él y tú dices, este no lo voy a echar al costal, esto no lo voy a seguir permitiendo que me llene el costal de más y más situaciones que me carguen, sino yo lo perdono y priman otras cosas. Y eso hace parte y es una de las bases que nos llevan al perdón. Es la empatía y la humildad ante la situación. ¿Listo? Bueno, mamitas, entonces, digamos que para finalizar vamos a hacer una pequeña actividad. Yo había comentado que la idea es que ustedes tuvieran un papel y yo les voy a dar un enfoque como con un proceso más o menos, unos pasitos pequeñitos de alguna manera de cómo hacer el proceso del perdón desde una perspectiva científica, ¿sí? Desde una perspectiva de la psicología cognitiva. Entonces, la idea es que ustedes escriban en este momento en un papel esa situación. Si la quieren compartir, ahorita la pueden compartir, si no, no hay ningún inconveniente. Solo quiero que lo escriban en este momento y
Luego les voy a decir cuáles son esos pasos sugeridos para el perdón y que ustedes más o menos identifiquen de esa situación que quieren perdonar en cuál paso de esos se encuentran. ¿Listo? No sé si me entendí la dinámica o si tienen alguna pregunta. Entonces, vamos a escribirlo. Vamos a dar 10 minutos para que ustedes hagan una introspección, para que reflexionen y alguna situación que sea totalmente, como lo decía la frase, imperdonable o de demasiado o de difícil perdón para mí. ¿Listo? Y lo escriban. ¿Listo? Tenemos 10 minutos, mamitas.
Listo. ¿Cómo nos fue con esa actividad? ¿Estuvo fácil, difícil? Yo sé que es un espacio muy pequeñito para eso, porque pues esto es un tema bastante amplio de reflexión y esto, pero con solo este pequeño acercamiento, ¿cómo les fue? Pues a mí, bien, bueno, no bien porque me hizo como recordar muchas cosas otra vez. Este, es lo mismo lo que les comentaba de lo que sucedió con la esposa de mi hijo. Tal vez no lo he sabido como perdonar desde adentro, ¿no? Sino que nada más es como que hago como que ya lo olvidé o como que Ay, ¿qué bueno, pasa? ya lo dejo de tratar de dejar ahí un ratito, ajá, pero perdonarlo como desde el corazón, como digo, como se tendría que hacer, como para que no me vuelva a lastimar cuando yo lo recuerde o para que no me vuelva como a volver a dar como un rencor hacia esta persona, creo que no lo he trabajado. Entonces, así fue, así me fue a mí. Gracias. Gracias. Listo. Vamos a entonces cada uno desde esa situación que ustedes plasmaron, que quieren perdonar, les voy entonces a indicar una especie de pasos sugeridos que claramente no tienen un tiempo específico, ¿sí? Digamos que la ciencia nos da como unos parámetros, ¿cierto? Pero no nos da unos tiempos. Claramente todos tenemos unos tiempos totalmente diferentes para digerir, para procesar las situaciones, ¿cierto? Entonces,
que otra persona haya sido más fácil para esa otra persona soltar esa situación, perdonarla, no significa que yo tengo que estar obligada a que esos tiempos sean los míos, ¿sí? Yo tengo que ser muy consciente de mi proceso y que sea un proceso real y no un proceso al que yo tenga que sentirme obligada a dar esos resultados porque si no, no avanzo. No, esos son procesos que incluso puede llevarnos años, ¿sí? Porque para que en realidad esa emoción que me develó esa situación en realidad se haya trabajado como corresponde, ¿listo? Entonces, ¿de qué nos habla entonces? La idea entonces de esta línea es tener un poco más como de ese bienestar personal y emocional, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a soltar desde unas situaciones, desde unos puntos que nos están sugiriendo aquí. ¿Listo? Entonces, uno de los puntos es analizar lo sucedido y reconocer las emociones. Yo tengo que aprender para cualquier tipo de situación, yo tengo que haber trabajado en el reconocimiento de emociones, ¿sí? Tengo que saber diferenciar en mí el enojo de la frustración, el enojo de la tristeza, ¿cierto? Entonces, tengo que haber trabajado también esa parte y ese aspecto de mi vida, de tal manera que cuando yo tenga que adentrarme en una situación que requiera que yo la perdone, que yo la quiera soltar, tengo que ser totalmente consciente de la emoción que me desencadenó esa situación. ¿Listo? Otro punto del que nos habla acá es compartir con personas de confianza para poder procesar esa situación. ¿Sí? La idea es que podamos compartir esta situación para poder exteriorizar. Hay veces nuestro cerebro necesita escucharnos a nosotros mismos para también entender la situación que ocurrió, ¿cierto? Y el que tú lo puedas exteriorizar, pues te libera un poco esa parte, ¿verdad? La idea es que cuando nosotros tratemos de expresarle estas situaciones a otras personas, seamos totalmente claros de lo que queremos. No que el que yo le cuente a otra persona significa que necesito que me aconseje. Hay veces debemos ser muy claros, y eso hace parte de los límites también, que cuando nosotros queremos expresarnos hacia una persona, muchas veces uno lo hace solo para eso, para poder digerir, para poder exteriorizar esa situación. Entonces, podemos decirle a esa persona que nos va a escuchar si queremos que nos dé una sugerencia, ¿sí? Nosotros también tenemos que tener claro si estamos abiertos o no a las sugerencias, porque desafortunadamente muchas veces las personas que tenemos a nuestro alrededor, hay muchas personas que no son tan asertivas y lo que hacen es dañar un poco más el sentimiento negativo que yo tengo hacia esa situación. Entonces, si yo quiero exteriorizar, debo ser totalmente claro y decir, quisiera que me escucharas algo que me pasó. Solo escucho, necesito hablar. Y ya, ¿listo? Por otra parte, nos habla de aceptar. ¿Aceptar qué es? Aceptar el dolor o la emoción negativa que esa situación me trajo, ¿sí? Eh, ¿Por qué lo tengo que aceptar? Porque muchas veces cuando yo no entiendo que sí, eso me lastimó, eso me hizo sentir débil, vulnerable, no querida, rechazada, eh, muchas cosas. Entonces yo tengo que admitir, tengo que entender que eso sí me dolió, ¿sí? ¿Por qué tengo que admitir el dolor? Porque es la manera de gestionarlo, ¿cierto? Porque muchas veces yo cuando no he perdonado algo, yo vuelvo a revivir la emoción. Ni siquiera la situación ya existe en este momento de la vida. Yo estoy reviviendo unas emociones que tuve en ese momento. Y realmente lo que en este momento me está reviviendo las emociones negativas es la percepción que yo tengo de esa situación, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, yo tengo que aceptar que eso me dolió. ¿Cuánto me dolió? ¿Por qué me dolió? ¿Sí? Entonces, cada uno debemos hacer ese proceso. ¿Listo? Otra parte que nos habla es reconocer que el perdón es por y para ti, no para el otro. ¿Sí? Tampoco
yo puedo perdonar por el otro, ¿sí? Ay, que me le hicieron esto a mi hijo, yo la perdono por lo que le hizo a mi hijo. Eso no me corresponde. El perdón es totalmente personal, ¿cierto? Es para mí y solo me ocupo de lo que a mí me dolió. Claro, lastimaron a mi hijo, pero entonces yo puedo perdonar a esa persona porque lastimó a mi hijo. No, yo puedo perdonar a esa persona porque me dolió, ¿sí? Haber visto que mi hijo era vulnerable ante esa persona, ¿sí? Yo tengo que apropiarme de mi emoción personal, no de la del otro, ¿listo? Otra parte de la que nos habla acá es de ejercitar la empatía y la compasión. Entonces, estas son dos palabras que sí van de la mano. ¿Por qué? Porque yo, en la medida en que empiezo a entender que la acción del otro no necesariamente o no siempre tiene que ver conmigo, ¿sí? Empiezo a tener y a generar empatía. El que yo genere la empatía no significa que estoy justificando esa ofensa, ¿cierto? Estuvo mal, claro. Entonces yo ahí no le estoy justificando. Pero tal vez tiene unas situaciones que hacen que esa persona sea así y no tiene que ver conmigo, ¿cierto? Tengo que ser compasivo, ¿sí? Con el hecho de que es un ser humano que comete errores y que no tienen que ver conmigo. Yo me hago cargo de lo que a mí me corresponde. Y cuando yo me hago cargo de lo que a mí me corresponde, yo genero acciones de mejora y trato de ser mejor persona. Entonces ya estoy tomando una acción, pero yo no me tengo que cargar con esas culpas, ¿cierto? Tal vez de esa situación, sino tengo que hacerme cargo de lo mío, entender que la conducta y las decisiones son de ese ser humano que está ahí, ¿cierto? Que por más que sea mi familiar, por más que sea mi hijo, de mis entrañas, que como nosotras decimos, es que yo lo crié, es que yo lo eduqué, es que yo lo tuve en mi vientre, pero desafortunadamente no son una extensión de nosotras, hablándolo propiamente desde la conducta, ¿sí? No porque yo soy así como mamá, esa persona debería ser así. Recordemos que el actuar de las personas está influido no solo por la familia, sino por una sociedad, sino por unos amigos, sino por una pareja. Entonces debo entender que esa conducta es de esa persona, ¿listo? Y ser empática con la situación, compasivo, ¿cierto? Pero sin justificar la ofensa. Por otra parte, nos habla de diferenciar el hecho pasado de la memoria a la opinión actual. Entonces, es lo que les mencionaba. Resulta que hay veces nuestra memoria nos juega una mala pasada y es que cuando nosotros traemos a nuestra memoria una situación, le agregamos una percepción o una opinión de eso. Es que yo me acordé, no sé, cuando mi hijo me gritó, ¿cierto? Entonces, mi percepción de eso es que estuvo muy mal. Entonces, yo desde ahí, desde mi propia percepción, empiezo a agregarle esas emociones y por eso es que yo vuelvo a revivir nuevamente esa situación. Entonces, yo debo entender que esas son situaciones que hacen parte del pasado, que es un actuar que le corresponde a la persona, pero que no es algo que me precede en este momento, sino es una situación que ya no corresponde a mi presente. ¿Listo? Por otro lado, nos habla de manejar la ira y el estrés, ¿sí? Cuando resurja. Entonces, ¿cómo yo lo debo hacer? El tema de la gestión de emociones, como les mencionaba, es muy importante cuando nos adentramos a este tema del perdón, haber trabajado bastante bien el tema de gestión de emociones. Si yo no sé gestionar mis emociones, si yo no las sé reconocer en mi cuerpo, porque las emociones se nos manifiestan en lo físico, se nos manifiestan en nuestra memoria, ¿cierto? Se manifiestan de diferentes maneras, pero yo no las sé identificar, pues mucho menos voy a saber cómo gestionar cada una de ellas. ¿Cierto? Entonces es bien importante saber gestionar esa ira o ese dolor que se me desencadena de la situación. ¿Listo? Si yo no estoy gestionando esa emoción, me voy a tener que seguir quedando en la situación que me afectó. Por eso es que ustedes dicen, vuelvo y revivo el dolor, porque yo en realidad no he gestionado el dolor o la rabia
que me causó esa situación. ¿Listo? Por otro lado, nos habla de renunciar a las expectativas externas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos esperando que nos pidan disculpas, ¿sí? Entonces, eso no me deja. Entonces, yo fui humilde con esta persona y le dije que lo perdonaba. Pero oiga, no tuvo ni la delicadeza de venir y disculparse. O sea, no, eso no está atado al actuar de la otra persona. ¿Sí? Nosotros, y nuevamente reitero, es un proceso totalmente personal y para mí. Que si otra persona, que si la persona sintió que debía dar una disculpa y la dio, está perfecto. Pero eso no significa que yo haya dejado mi proceso del perdón en pausa mientras la persona me pedía disculpas. O lo perdono o no lo estoy perdonando. ¿Listo? También de esta manera podemos entender que cuando nosotros estamos haciendo un proceso de perdón personal y si nosotros sentimos la necesidad de pedir perdón al otro, lo podemos hacer porque esto también hace parte del proceso del perdón, ¿sí? Nosotros podemos pedir perdón y no necesariamente, o podemos pedir perdón, pero no necesariamente nos van a disculpar o nos van a perdonar. Pero yo también voy a dar las disculpas porque siento que hace parte de mi proceso personal, siento que yo le causé dolor a esa persona y me hago cargo de esa responsabilidad y ofrezco las disculpas que corresponden. Pero, ojo, las disculpas se tienen que dejar aparte de las expectativas. Nunca esperemos algo retribuible. Recordemos que desde la filosofía del perdón estamos hablando de algo que se regala, ¿cierto? También las disculpas deben ser igual de genuinas, tienen que ser sin ningún tipo de interés. Ay, que me digan, oiga, tan humilde, vea, me dio disculpas, ay, vea, tan chévere, ya se agachó la cara. No, nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos es eso para poder seguir nuestro proceso. ¿Listo? Entonces, si algún momento nosotros, mamitas, pareja, desde el rol que ustedes se encuentren, sienten que deben dar disculpas por alguna situación, den las disculpas y háganlo parte de su proceso, pero nunca esperando ninguna otra respuesta de la otra persona. ¿Listo? Entonces aquí vamos nuevamente a elegir conscientemente el perdonar. Entonces es donde yo me paro a decir definitivamente yo esto lo quiero sacar de mi sistema. Yo esto no lo quiero más en mi vida, esto me generó mucho dolor y yo esto ya no lo voy a seguir permitiendo en mi vida. ¿Listo? Y que sea una decisión voluntaria, no que porque yo estoy haciendo un proceso terapéutico y me están diciendo que hay que perdonar, entonces yo tengo que obligarme o si no, no puedo avanzar en mi proceso. No, todo tiene su tiempo. ¿Listo? Y por último, nos habla de resignificar la experiencia. Entonces, resignificar siempre nos habla de cómo esta situación a mí me puede aportar para un crecimiento personal, ¿sí? El que una persona venga y me insulte, ¿cómo me puede hacer crecer como persona? Pues me puede hacer crecer desde la tolerancia, ¿cierto? Me puede hacer crecer incluso desde la empatía. ¿Por qué? Porque yo no merecía que me insultara, pero entiendo que esa persona tal vez puede estar pasando por situaciones muy difíciles en su vida y esto no me lo voy a tomar personal. ¿Listo? Entonces, estos son unos de los puntos que de alguna manera nos pueden ayudar a llevar un poco mejor el tema del perdón. Como les mencionaba, esto no es un tema de tiempos, esto no es un tema al que tengamos que estar obligados, sino al contrario, es un proceso totalmente personal y en los tiempos de cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, muchas veces cuando nos paramos desde el punto de vista del perdón, alguien que no quiere perdonar, digamos como que siente que quisiera que esa persona viviera la vida, le cobrara, alguien le cobrara, por eso hablamos de la justicia, ¿cierto? Entonces necesitamos que esa persona pague y entienda el mal que hizo y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo único que trae a mi vida, es más cargas emocionales y más vínculos emocionales negativos. ¿Listo? Entonces hay una frase muy chévere que se las voy a dejar y es que una vida bien vivida es la mejor venganza a esas situaciones que me pudieron haber causado ese dolor. ¿Listo? Entonces,
pues este es el espacio que tenía para ustedes. Quisiera escucharlas, cómo se sintieron, eh, qué sugerencias tienen. Bueno, a mí me gustaría también recalcar algo que escuchamos a Gabriela, pero pues ya se salió. Y es que hay que tener en cuenta que hay veces tenemos la creencia de que al perdonar creemos que la otra persona va a cambiar. Hay veces creemos que yo perdono y la otra persona va a cambiar. Entonces, como lo dice Paola, el perdón como tiene que ver conmigo realmente y el que puede hacer los cambios soy yo, pero no necesariamente significa que cuando yo perdone a otra persona, la otra persona vaya a cambiar. Y pasa, eso lo vemos también en muchos escenarios, ¿no? Yo te perdono y estoy esperando que cambies o estoy esperando que la otra persona cambie. Entonces, como el perdón es un proceso de reconocimiento, de aceptación, puedo también reconocer y aceptar que la otra persona es así, reconocer que es así, aceptar que es así. Puedo perdonar, pero eso no necesariamente significa que tenga que estar con esa persona, en el caso de que sea una pareja, porque en ese reconocimiento de la otra persona reconozco que es así y ya pongo mis límites, pero no necesariamente significa que la otra persona va a cambiar. Y a veces sí pasa, que creemos que porque perdonamos va a cambiar y no. El perdón como es mío, es un proceso mío, mío, mío interno. Cuando esa persona inicie su proceso o cuando esté en su proceso, de pronto tenga los cambios que necesite, pero no nos sujetemos o no tengamos el perdón sujeto al cambio de la otra persona. Bueno, mamitas que nos quieran hacer preguntas, que de pronto tengan dudas, que les guste otro tema del que quieran que hablemos en estas sesiones. Si tienen preguntas para Paola, ¿cómo les Sí. fue con esta actividad también? Muy importante saberlo. Aunque estoy llena. Ideal para los días donde trabajo, donde no paro y me deshidrato. Para las noches, Hidralite. Nuevo. Hidralite, María, desarrollada científicamente con calcio, potasio, calcio, sodio, electrolitos esenciales que pierdes al sudar. Hidralite en 4 deliciosos sabores por solo 3.000. María, ¿tienes tu micrófono abierto? Después de jugar, a tomarlo cuando lo necesite, incluso toda. Hidrata. Y no vayas a beber, ¿qué parece? Bueno, yo quisiera preguntarle directamente a Cecilia, que estuvo muy atenta en esta charla. ¿Cómo te fue con este tema? Perdón, pero es que estoy trabajando. Aunque no crea que no vi, sí estoy atenta a lo que dijeron. Pues yo siento que más bien yo necesito que a mí me perdone. Yo escribí referente al padre de mis hijos porque siento que él no me perdona. Más bien yo necesito que a mí me perdone él porque, pues como le digo, de repente dice él, ya no me duele, ya te perdoné, pero sí de repente siento como que así ese dolor que él tiene, más bien, y pues yo tengo esa duda, yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero yo siento que al contrario de que a mí me hagan, yo siento que yo hago. Soy una persona, me considero que soy una persona muy noble, pero hay mucha gente que dice que no, que lo contrario. Entonces yo quisiera trabajar eso en mí. También quisiera perdonarme a mí misma porque muchas veces, pues sí, nos abandonamos en, no sé, física, mentalmente, emocionalmente. Le digo que ahora, y usted me conoce, y ya estoy un poquito mejor,
ya estoy un poquito mejor, aceptando que pues yo podría hacer mucho por mis hijos, pero al final de cuentas la decisión es de ellos. Ahorita parece ser que mi hijo Juan pues realmente sí está trabajando, Martín pues está con muchas igual dudas, cositas así, pero digo, al final de cuentas están trabajando. Pero eso es lo que yo quisiera, perdonarme a mí misma y que me perdone. No sé si dentro de lo que este entendí, yo necesito eso, que realmente a mí me perdone. No sé si estoy bien o estoy mal, pero pues eso es lo que yo entendí y eso es lo que me gusta mucho esta, pues este grupo. Siempre platico mucho de usted y de Leiva y Martín dice, es que se quedó con el tema de Leiva y Linda, entonces, siempre estoy muy agradecida con ustedes y pues, trabajando muchas cosas en mí y pues aquí estoy. Es lo que yo pienso y opino. Gracias, Cecilia. Pues bueno, permíteme yo darte mi punto de vista, y es que tú me dices que estás trabajando en ti mismo, ¿sí? Estamos hablando de algo, el perdón, pero digamos que tú estás un poco más hacia el tema de la culpa. El tema de la culpa a ti hace parte del proceso del perdón, pero digamos que eso va de la mano de la culpa, ¿cierto? Cuando trabajamos el perdón en nosotros mismos, debemos entender cuál fue nuestro nivel de responsabilidad, apropiarnos de nuestra responsabilidad de la situación, pero entender que esa situación es una situación pasada. ¿Que pudo haber generado afectación? Claro que pudo haber generado afectación, pero entonces si yo, para sentirme tranquila conmigo misma, para hacer un proceso de perdón personal, yo debo y siento y quiero pedir disculpas por mi actuar, ¿cierto? Porque tal vez desconocía, porque tal vez sentía que esa era la manera correcta de hacerlo, ¿cierto? Porque tal vez era la experiencia que yo tenía de educar, hay veces lo que les mencionaba como de nuestros papás, hay veces uno trae tantas esas costumbres de cómo era la manera en que nos educaban, o hay veces nos concentramos también en muchas otras cosas, por ejemplo, cuando de mamá nos toca estar trabajando todo el tiempo y muchas veces nuestros hijos no entienden porque para ellos es vital el tiempo más que el factor económico, aun cuando nosotros digamos, pero es que si no trabajo no les puedo dar de comer, ¿cierto? Y son cosas que ellos no van a entender porque no entienden nuestro punto de vista. Entonces yo me tengo que hacer cargo de lo que a mí me corresponde, ¿sí? Como persona, para mejorarlo como persona, tengo que ser una persona totalmente autocrítica. No puedo rayar en que es porque la otra persona no me entendió, porque es que yo sea, no, hay que uno ser consciente de cuáles son las cosas que yo debo cambiar como ser humano. Y hablándolo desde el punto de vista del perdón, tú tienes que empezar a hacer un proceso de perdón personal, ¿cierto? Y para ese perdón, ese proceso de perdón hacia ti misma, tiene que ser totalmente desinteresado del actuar de la otra persona. Yo no puedo perdonarme a mí misma si la otra persona me perdona. Eso no tiene nada que ver con la otra persona, lo que hemos mencionado, y es que si yo hago el proceso personal de perdonarme porque sentí que actué mal como mamá, como persona, como ser humano, yo lo voy a hacer por mí, porque yo me voy a quitar esa carga y yo no voy a seguir cargando esa culpa hasta el final de mis días, porque es que eso a ti no te va a permitir avanzar en ser una mejor persona, ¿cierto? Te va a llevar esa que tú avances desde la culpa y no desde en realidad la idea genuina de convertir eso que hiciste mal en una mejor versión de ti como ser humano, como mujer, como mamá, ¿cierto? Que tal vez si, no sé, tú eras mucho más ajena a ellos, bueno, voy a reconstruirme, voy a establecer mi comunicación con ellos, ¿cierto? Una comunicación más asertiva, más desde el amor, más desde entenderlos, ¿sí? Yo puedo dar disculpas y tú puedes hacer eso, ofrecer las disculpas para sentirte tranquila contigo misma y continuar y seguir siendo una versión. Tú todavía tienes una vida para seguir siendo unas mejores versiones de ti. Tú no te puedes definir en lo que fuiste,
¿ves? Entonces, que otra persona lo entienda, que otra persona me quiera dar el perdón o no, eso no me puede a mí impedir seguir adelante. Yo tengo que entender que es totalmente respetable y es una postura totalmente personal que otra persona quiera perdonar. ¿Listo? Entonces, yo estoy centrada en lo mío, estoy haciendo un desarrollo personal y yo sé que eso le va a aportar a mis hijos porque mis hijos siguen existiendo, o sea, no siguen ahí, o sea, están ahí y todavía puedo demostrar muchas cosas como en realidad sí puedo mejorar como persona. ¿Listo? Ceci, en resumidas cuentas, el proceso de perdón de tu expareja es el desarrollo y crecimiento personal de él. Y el tuyo es trabajar la culpa. Cuando él haga su proceso de perdonar, pues bueno, ya desarrollará habilidades, estará mejor, pero el tuyo es sí trabajar la culpa. Por eso tan necesario tomar un tratamiento psicológico, terapéutico, mujeres. Por eso es tan importante. Porque incluso hay veces la rabia o el resentimiento creemos que está en una dirección y hemos visto por experiencia que está en otra dirección. No sé cómo hacerles un ejemplo. Podría ser que hay veces, digamos, una paciente me dice, tiene mucho resentimiento con su papá porque la golpeaba. Trabajando en ese resentimiento, ¿cierto? Que ella no podía perdonar, nos dimos cuenta que la dirección exacta de ese resentimiento era más con su mamá, que le daba quejas a su papá y hacía que la golpeara, que todo el tiempo le estaba dando quejas y quejas. Entonces, todo esto lo vemos en un proceso terapéutico donde hay veces el resentimiento, la rabia que tenemos, incluso no logramos visualizar bien la verdadera raíz. Entonces, pues muy bien. Preguntas, participaciones, opiniones, sugerencias. Bueno, pues ahí tenemos un tema interesante, la culpa, que sería a veces es, bueno, en mi caso personal, cuando vemos que alguien que debimos estar tal vez más atentos o que debimos poner tal vez más límites o todo lo que el mundo dice que debiste ser y hacer, te pone en una condición de en verdad mirar hasta dónde tu responsabilidad, ¿no? Y esa palabra culpa como el pecado, ¿verdad? Y como el remordimiento y como todo esto, pues nos lleva a la expiación, que de alguna manera no tenemos que expiar toda nuestra vida. Ajá. Hay un límite para pagar daños, resarcir daños, para decir hasta aquí puedo con y hasta aquí es lo más. Entonces creo que el tema de la culpa va a ser muy útil mirarlo, donde podamos cada una de nosotras reconocer el alcance de lo que llaman la educación, de la crianza, de la de límites y de todo esto que a los ojos, bueno, lo digo porque en efecto toda la teoría psicológica y todo esto te lleva a esas líneas, ¿no? A mirar de dónde salió, cómo pasó, por qué pasó, cuál fue mi intervención en esto. Más profundamente, sabemos que hay muchas otras cosas invisibles que manejan los hilos. Pero mientras nos estamos dando vueltas y vueltas en esas áreas donde nos sentimos culpables, donde queremos que nos perdonen, ¿no? Como dice bien Ceci, y donde estamos realmente pues perdiéndonos y dejando de hacer y quedándonos dejando de ser y quedándonos en el sufrimiento. Entonces, sugerencia sería muy buena la culpa desde tal vez diferentes áreas, porque sí, a partir de las rehabilitaciones prácticamente pues
y culturalmente fuimos las madres, ¿no? Fuimos las madres. Fueron los padres ausentes, pues como estaban ausentes no los considera nadie. Nadie, nadie. Entonces, esa parte creo que sería muy útil mirar que en ese entorno que surge ese momento adictivo, esa vulnerabilidad, pues hay muchos enfoques. Entonces, bueno, como sugerencia el tema de la culpa. Sobre el tema del perdón, pues me siento muy contenta porque busqué algo que perdonarme o a quien perdonar. Y bendito sea Dios, no tengo ya, pues no me llegó nada, ya revisé mis situaciones. Creo que ahí la llevamos, creo que el proceso se ha integrado. Y creo que, bueno, hay que empezar a trabajar más bien en lo que sí se puede hacer, ¿no? Que en aquello que ya no está, ya pasó, y que solamente hay que asumir ese momento. Ujú. Entonces, gracias, muy gentiles, interesante. No sé si nos pueda, Jenny, hacer una listita con los pasos a seguir para tenerlos presentes y cuando nos surja una situación sobre el perdón, podamos tener así como receta de cocina. Esto, podemos hacerlo Claro que sí. Yo más. se los voy a compartir ¿te los comparto a ti, Linda? Sí, sí, perfecto. Entonces también es muy curioso, mira que bueno, en esa búsqueda casi siempre somos inocentes, ¿no? Así que voy a seguir buscando, debe haber algo que tenga que Sí, perdonar. Pero sí, la inocencia es muy común, ¿no? Yo no fui la que necesito hacer esto. exacto. La autocrítica es bien importante. Gracias. Bueno, yo quiero comentarles que ya tenemos invitados para las próximas sesiones de todo este mes, por lo que el tema de la culpa nos tocaría dejarlo para el siguiente ya mes, porque va a venir una invitada, una psicóloga con el tema del narcisismo y un psicólogo de terapia junguiana con el tema el rol de la familia en las adicciones. Eh, es un terapeuta, incluso profesor mío de arteterapia junguiana en adicciones. Va a estar bastante interesante los siguientes temas. Les recomiendo que no se lo pierdan, que sigamos aquí aprendiendo para, para crecer, para trabajar en nosotros, porque si no nos ayudamos a nosotros mismos, es complicado poder ayudar a nuestro familiar, si realmente no nos estamos ayudando a nosotros mismos. Entonces, bueno, no sé si Jenny tengas algo para cerrar. Yo quisiera agradecerte inmensamente este tiempo que nos diste y bueno, no sé qué tienes algún cierre o ya finalizamos. No, pues nada, igual agradecerles mucho el espacio, espero que pues haya sido beneficioso, poco o mucho, pues algo nos aporta y nada, pues espero que sigan cada uno a su proceso y recuerden que trabajar este tema del perdón es un tema también que se debe hacer con un buen acompañamiento terapéutico. Digamos que cuando uno hace una introspección de esta índole, sí socavamos en muchas situaciones que pueden ser de difícil manejo para cada una de nosotros. Entonces sí es bien importante que lo hagan también con un buen acompañamiento. Les envié los pasos sugeridos a Linda para que se los pueda compartir y pues cualquier cosa, pues estoy atenta si requieren algún tipo de asesoría. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que mamitas que quieran participar? Ya vamos cerrando con esta sesión, agradeciéndoles a todos por su tiempo, por su contribución aquí a este grupo, a esta comunidad para que siga creciendo. Y bueno, ya vamos finalizando entonces con la sesión. ¿Algo más, señora Gaby?
¿No? Aquí perfecto. Ok, listo, bueno. Entonces, que tengan buena noche, que estén bien y ya Gracias. nos despedimos. Hasta pronto. Que estén muy Linda bien. noche. Bye. Hasta luego. Cierro para todos. Ok.